Hola, reciban la bienvenida a History Classes. Este video está dedicado a la historia de México de 1928 a 1940. Estos son los años correspondientes a la época del Maximato y al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río. El Maximato es el tiempo transcurrido de 1928 a 1934. El nombre viene de Plutarco Elías Calles, quien se había autoproclamado como jefe máximo de la revolución. Como antecedente, se cuenta el asesinato de Álvaro Obregón el 18 de julio de 1928, poco después de haber sido reelecto como presidente. Durante los 6 años siguientes, Plutarco Elías Calles estuvo ejerciendo su influencia y tomando las decisiones detrás de los ocupantes de la silla presidencial, quienes fueron Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Entre 1930 y 1932, Plutarco Elías Calles ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina, y en 1933 el de secretario de Hacienda y Crédito Público. Portes Gil ocupó la presidencia interina después del asesinato de Obregón. Durante su gestión, logró pactar la paz con los cristeros, levantados en armas contra el gobierno desde 1926. También enfrentó un movimiento estudiantil en la Universidad Nacional de México, el cual tuvo como consecuencia la obtención de la autonomía universitaria para convertirse así en la Universidad Nacional Autónoma de México. También en 1929 se creó desde el poder y con la influencia del expresidente Plutarco Elías Calles el Partido Nacional Revolucionario, con el propósito de unir a los grupos identificados en la reconstrucción del país después de la revolución, así como para evitar nuevos conflictos armados por el poder. En noviembre de 1929 se celebraron nuevas elecciones presidenciales. El candidato del Partido Nacional Revolucionario era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, quien había formado parte del gabinete de Álvaro Obregón, mientras el principal candidato opositor era José Vasconcelos, quien fue el primer secretario de Educación Pública. Los resultados de las elecciones favorecieron a Ortiz Rubio, mientras Vasconcelos y sus seguidores acusaron fraude electoral. Ortiz Rubio asumió la presidencia el 5 de febrero de 1930, pero ese mismo día sufrió un atentado y pasó 2 meses hospitalizado. Durante su recuperación, Plutarco Elías Calles recobró el protagonismo político. Ante la presión del expresidente Calles, Ortiz Rubio renunció a la presidencia el 2 de septiembre de 1932, siendo el último presidente mexicano del siglo XX en renunciar al cargo. Su periodo sería completado por el general Abelardo L. Rodríguez. Para las elecciones de 1934, el Partido Nacional Revolucionario designó como candidato presidencial a Lázaro Cárdenas del Río, quien había sido secretario de Gobernación durante la presidencia de Ortiz Rubio. En un principio, parecía que el régimen de Cárdenas seguiría a las órdenes del expresidente Calles, pero las diferencias entre ambos personajes obligaron a Calles a dejar el país en 1936 para exiliarse en los Estados Unidos durante 5 años. El gobierno de Lázaro Cárdenas estableció cambios notorios con respecto a los años anteriores. La residencia presidencial se mudó del castillo de Chapultepec a la residencia oficial de Los Pinos. También buscó el fortalecimiento del régimen con el sector campesino y obrero, favoreciendo la creación
de la Confederación Nacional Campesina y de la Confederación de Trabajadores de México. Asimismo, el Partido Nacional Revolucionario cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana, tratando de incorporar a los sectores campesino, obrero, militar y popular. En materia política y económica, el periodo presidencial pasó de 4 a 6 años. Ello llevó también a la implantación del llamado Plan Sexenal para la Planificación Económica. Esto fue a usanza del llamado Plan Quinquenal o a 5 años establecido en la Unión Soviética en ese entonces. En cuanto a las relaciones exteriores, el gobierno de Cárdenas recibió exiliados de la Guerra Civil Española. Los intelectuales refugiados fundaron la Casa de España, después conocida como el Colegio de México, institución de educación superior especializada en ciencias sociales y humanidades. En materia educativa, se destaca la fundación del Instituto Politécnico Nacional en 1936, con la intención de formar técnicos y profesionistas para el ámbito científico, tecnológico y comercial. Pero sin duda, el hecho más significativo del régimen de Lázaro Cárdenas fue la expropiación petrolera en marzo de 1938. Así, las empresas petroleras extranjeras cerraron operaciones en el país para dar paso a una sola empresa controlada por el Estado, de nombre Petróleos Mexicanos. Sin embargo, las medidas del gobierno cardenista provocaron reacciones en contra, especialmente entre las clases medias, empresarios y profesionistas, quienes no se sentían identificados con los sectores obrero, campesino, militar y popular del Partido de la Revolución Mexicana. Así, un grupo de ciudadanos, encabezado por Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna, fundaron el Partido Acción Nacional en 1939 como oposición a las medidas colectivistas y corporativistas del régimen de Lázaro Cárdenas. De esta forma, el Partido Acción Nacional sería el principal partido opositor al gobierno durante las siguientes décadas. Así concluye este video. Si les ha gustado, aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Comenten si quieren aportar algo más. Compartan para difundir el conocimiento de la historia de México. Suscríbanse para estar al pendiente de nuevos videos. Además, pueden realizar un donativo en Patreon para sugerir temas y mejorar con los contenidos. Por su atención, muchas gracias.